El Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas fue fundado en 1960 en la pequeña localidad danesa de Kalundborg por Erling Hofmeyr, historiador y bibliotecario, y Ada Brun de Hofmeyr, arqueóloga y conservadora del Todhusmuseet. Poco después apareció el primer número de la revista Gladius, que se convirtió en el principal vehículo de comunicación del instituto. El matrimonio consideraba a España como un lugar clave para el estudio de las armas antiguas por su tradición y por ser un punto de encuentro entre las culturas de Oriente y Occidente. Los problemas de salud del matrimonio, que buscaba un clima más cálido, unidos a otras cuestiones profesionales, les animaron a trasladarse a nuestro país en 1962. El instituto fue una institución muy singular, tanto desde el punto de vista de lo que eran las instituciones científicas en España, como para el área de conocimiento general de lo que luego se conoció como armeología o el estudio de armas antiguas en el momento. La disciplina del estudio del armamento antiguo había estado durante muchísimo tiempo en manos de, digamos, no profesionales de la investigación, sobre todo anticuarios, coleccionistas, los responsables de gran parte de la creación de la bibliografía especializada en este género. Habían sido gente que básicamente había venido del anticuarismo y se había dedicado a catalogar, sobre todo. No había habido todavía o muy pocos esfuerzos dedicados sobre todo a gente que ya había empezado a trabajar en la musealización de las colecciones de armas y estaba intentando introducir, digamos, rigor en este área del conocimiento. En 1964, tras muchas gestiones con el gobierno español, se convierte en un centro asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estableciendo su sede en Granada. Más tarde, en 1970, se trasladaron a la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera. Durante estos años, el instituto se afianzó como centro de investigación, con una importante actividad científica, acompañada del crecimiento de las colecciones de la biblioteca y de la fototeca. Ada Brun estaba casada con Fernando Hofmeyr, que era un hispanista apasionado. Él era bibliotecario, pero un hispanista apasionado, y en un momento determinado deciden venirse a trasladarse a España para poder, digamos, seguir adelante y juntar su pasión con sus estudios. En este aspecto es una singularidad porque la creación del instituto no está asociada a ninguna colección, sino a la simple voluntad de alguien que está dispuesto, en este caso dispuesta, a trabajar sobre este área del conocimiento. Ada fue una pionera no solo como investigadora de esto, sino como mujer que se dedicó al campo de la investigación, un campo absolutamente tomado por los hombres. Logró ganarse el respeto de sus pares académicos y, digamos, la creación del instituto fue un intento de, digamos, darle coherencia a todo esto y articularlo a través de la publicación de Gladius, que es la revista del instituto. Los Hofmeyr fueron pioneros creando un centro en el que primaba la visión científica. El Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas exploró la historia de las armas, la guerra y las fortificaciones desde la antigüedad, convirtiéndose en un modelo para otros centros e instituciones de temática similar, fomentando una red de relaciones con otras instituciones afines a través del intercambio de la revista y la organización de encuentros profesionales. El instituto siempre padeció del hecho que estaba ubicado en una situación geográfica complicada, en términos de acceso. En una época en la que las comunicaciones no son como ahora, en el que todo funcionaba a base de correspondencia, el instituto tiró adelante sobre todo gracias a la voluntad férrea de Ada y de su marido, que fueron los que crearon la red de contactos, mantuvieron la correspondencia, recogieron los artículos, acogieron a todos los investigadores que quisieron llegar al instituto. En 1989, Ada Brun instituye al CSIC heredero universal del patrimonio del Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas. Después de su muerte en 1991, el centro permaneció cerrado de forma temporal hasta 1998, año en el que el CSIC
asume su gestión con el nombre de Instituto Histórico Hofmeyr, como homenaje a sus fundadores. El corazón del instituto era Ada. Cuando Ada desapareció, el instituto se quedó literalmente huérfano y se quedó solo con, que no es poco, el legado físico del trabajo de Ada, que eran la biblioteca y sus archivos, tanto fotográficos como de material escrito. Me consta que se hicieron intentos a lo largo del tiempo muy lastrados por cuestiones administrativas y por el hecho, de nuevo, de la localización complicada del instituto, para revivirlo o para intentar mantener el instituto abierto. Se le proporcionó, se remodeló el instituto físicamente, se le dio un sitio físico a la biblioteca, se incorporó a la biblioteca a las bibliotecas del CSIC, que el CSIC era el responsable de la administración del instituto a través del Instituto de Historia, y se le asignó un bibliotecario también, o un responsable de los archivos. Sin embargo, faltando la presencia de Ada para mantener esa red que se había establecido, la actividad del instituto decayó considerablemente. Otros sitios en Europa y en el mundo, digamos, tomaron el relevo en términos de mantener activa y progresando la disciplina, y en este sentido el instituto cayó muy hacia atrás. En esta nueva etapa se retoma la publicación de Gladius con una periodicidad anual y actualmente es una de las publicaciones científicas más importantes en su materia. Gladius es, a día de hoy, la única, que yo sepa, la única revista dedicada al estudio de las armas que está indexada en Scopus. Esto es gracias al trabajo que los sucesivos directores de la revista han llevado a cabo, Fernando Quesada, Álvaro Soler y el actual equipo de dirección están manteniendo la calidad científica de la revista en un campo, o sea, en el que no es tan habitual el tener ese nivel de exigencia. Y esto se ha visto recompensado precisamente con el reconocimiento de la comunidad a través de su indexación y por el hecho de que es una de las revistas más descargadas dentro de Digital CSIC, si no la que más, porque es un tema que realmente provoca mucho interés, no solo dentro del mundo académico, sino precisamente por toda esa herencia que viene del mundo del coleccionismo y del anticuarismo. Hay mucha gente que es aficionada al tema de la etnología, y el hecho de disponer de una revista de esta calidad y además en acceso abierto realmente le da muchísima repercusión, muchísimo impacto dentro de la sociedad. El instituto básicamente eran ellos, su conocimiento y su biblioteca, que habían logrado reunir a lo largo del tiempo, y de alguna manera se hicieron con casi todos los trabajos significativos que fueron publicados en la época de vida activa del instituto, además de haber recogido toda la bibliografía relacionada sobre todo con historia militar, porque como os decía, la arqueología era una ciencia muy poco académica en ese sentido. Hay otras bibliotecas, por ejemplo, que encontramos dedicadas a esto, como puede ser, por ejemplo, la que podemos encontrar en el Instituto Valencia de Don Juan, en el que los condes de Valencia de Don Juan eran muy aficionados al tema de la etnología, y donde encontramos, por ejemplo, una bibliografía muy típica de esta disciplina, que son los catálogos de colecciones y los catálogos de ventas de este tipo de colecciones, que estos no se encuentran muchos en la biblioteca del Hofmeyr, pero porque el Hofmeyr estaba orientado a una cosa más científica. Encontramos, por ejemplo, ejemplares clásicos de historia militar, como algunos de los ejemplares que tenemos aquí, los comentarios de la vida de César, o libros antiguos relacionados precisamente con lo que es historia militar, pero sobre todo lo que se puede deducir de lo que vemos en la biblioteca es precisamente que ellos estaban orientados más a una cuestión bibliográfica científica. Recopilaban todas las revistas que podían también, que se publicaban en el extranjero, relacionadas con este tema, que algunas, como Agnantiche, los italianos han trabajado a través de Museo de Turín y de otras instituciones. En esta época también estaban trabajando en un proceso de
de cientificación de la disciplina, los ingleses también, pero como instituto propio dedicado solo a esto, al tema del estudio de armas antiguas, solo existía el Hofmeier. Finalmente, el Instituto Histórico Hofmeier cierra sus puertas en 2010 de forma definitiva y a finales de 2015 sus fondos y colecciones ingresaron en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. La Biblioteca Tomás Navarro Tomás está trabajando para que tanto las colecciones bibliográficas como el archivo de los Hofmeier estén disponibles para la consulta. El objetivo es difundir el legado sin olvidar toda la historia que lo ha rodeado, especialmente la de sus creadores, Ada y Erling.